Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estamos con nuestro estudio de los proverbios y vamos a entrar en el capítulo 21. Ya tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Para ver si ya, pues los últimos capítulos que nos quedan, pues ya los terminamos en las próximas semanas. Vamos a empezar con este capítulo y empezamos con el verso 1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Estoy así como media lambidita y todo, pero acabé de hacer ejercicio y me puse a grabar esto rapidito antes de que se despierte el príncipe Josías. Entonces nos dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Según estaba estudiando en este capítulo, dice que en la antigüedad, en los tiempos de antes, para que pudiera haber agua en las ciudades, ¿verdad? No es como ahora que tenemos agua en la ciudad y no hay ningún problema porque, ¿verdad? El tiempo avanzado, ahora hay presas o sea, presas de agua para poder poner tuberías y esa agua pueda desplazarse por todo lo que tiene que ser la ciudad y podamos tener agua cuando abrimos la llave. Pero en los tiempos de antes usaban hacían como unos canales para que esos canales pudieran pasar el agua y esa agua pudiera llegar a la ciudad. Entonces por eso dice como los repartimientos de las aguas, como antes lo hacían, así es. Así está el corazón del rey. En la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina. Dios compara este verso con el corazón del rey. Y lo que no quiere decir es que absolutamente todo, cuando dice así está el corazón del rey, absolutamente todo lo que pasa está en las manos del Señor. No quiere dejar dicho de que porque sean reyes, porque sean gobernantes, porque sean presidentes, porque tengan tanto poder en lo que es en un país, en lo que es en una ciudad, en lo que es este mundo, pueden hacer lo que quieran. Recuerden que todo pasa porque así el Señor lo permite. Y muchas veces, en muchas ocasiones, nos enojamos con los presidentes que están, hasta nos airamos con esos presidentes, ¿verdad? Porque definitivamente pasan cosas tan tristes. Los países de uno ve como los presidentes, esos partidos usan a la gente, están robando, están defalcando prácticamente el país. Mira lo que vemos que ha pasado con Cuba, un país que no ha podido ser libre, ¿verdad? Por las manos de estos presidentes que han lamentablemente acabado con el país. Mira lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Entonces uno se aira y uno quisiera coger el toro por los cuernos y quitar esas personas de ahí, pero recordemos que Dios tiene el control de todo y que Dios es quien permite que esos presidentes estén por algo. Entonces, mejor lo que debemos de tomar la actitud es de nosotras orar y pedirle a Dios, ¿verdad? Por cada país, por cada presidente, por cada persona que está en el poder, para que sea Dios que en su misericordia haga lo que él crea que tenga que hacer. Y es lastimoso porque podemos decir, mira, ¿por qué Cuba ha sido un país que ha vivido tantos años prácticamente como si fueran esclavos? Y pues, imagínense, cuestionar a Dios por esas cosas. Entonces, a nosotros lo que nos resta es orar, pero siempre reconociendo que Dios es quien tiene el control y que Dios es quien permite que estos presidentes, estos gobernantes, estos policías, todo el que esté en autoridad, esté en ese lugar ejerciendo ese poder. Continuamos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hemos hablado, ¿verdad? De este verso. Lamentablemente, el camino del hombre, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es lo que
está correcto, qué es lo que está bien, pero cuántas cosas en nuestras vidas que nosotras pensamos que estamos bien, Dios nos deja ver que no es así, que estamos actuando de la manera incorrecta. Por eso dice que Dios pesa los corazones, o sea, Dios ve el corazón, y muchas veces estamos haciendo la cosa con una intención que al Señor no le agrada. Entonces, por naturaleza humana, siempre creeremos que nosotros vamos a estar correctas por naturaleza humana, porque nosotros, el hombre es así, ¿verdad? Pero debemos de tener la humildad para poder reconocer que podemos estar equivocadas. Entonces, analizarnos profundamente, y muchas veces pensamos que estamos tan bien, pero por eso siempre es bueno orar y pedirle al Señor: Señor, revélame aún aquellas cosas ocultas que hay en mí. Yo siempre le pido esto al Señor: yo, Señor, revélame aún aquellas cosas ocultas que hay en mí, que yo no la estoy viendo, y yo creo que estoy bien, pero solamente tú pesas mi corazón, tú conoces mi corazón. Entonces es importante, por eso esa oración siempre con el Señor, de pedirle al Señor que nos muestre cómo estamos delante de Él. 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová mucho más agradable es que estar haciendo sacrificio. Y esto pasó con el rey Saúl, que el rey Saúl cambió, ¿verdad? Si leen la historia del rey Saúl, el rey Saúl cambió la obediencia por el sacrificio. Y lamentablemente de nada nos vale sacrificarnos y hacer tantas cosas para el Señor si realmente no estamos dentro de la voluntad de, si no está dentro de la voluntad de Dios primeramente, si no estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no estamos sacrificados en la obra de Dios y hacemos tanta cosa, estamos sirviendo, estamos en este ministerio, estamos metiendo la mano allí, estamos en todo, estamos aquí, y estamos haciendo mucho sacrificio, pero cómo están en nuestra relación con Dios, cómo estamos en cuanto a someternos y obedecer la voluntad de Dios? Entonces Dios dice: de nada vale tanto sacrificio si realmente no soy una persona justa, si realmente no soy una persona que aplica la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en esto, de no caer en esa trampa del enemigo, de que muchas veces estamos tan involucrados en las mismas cosas de Dios, estamos haciendo tantas cosas y no estamos sacrificando. Y es un sacrificio, Señor, porque ese Señor, que servirte a ti es un sacrificio. Servir al Señor es un gozo. Entonces yo he oído mucho eso, que dicen: no, servir al Señor no es fácil, es un sacrificio. Sí, yo entiendo, hay un precio que pagar, un precio de qué, del tiempo, del tiempo con la familia, de dejar de hacer algunas cosas para nosotros dedicarnos a la obra del Señor. Hay un precio que pagar, eso es así, pero uno paga ese precio con gozo, no con sacrificio, ¿no? Porque es un sacrificio servir al Señor, no es un gozo, y es un privilegio, es un placer servirle al Señor. Que hay un precio que pagar, sí hay un precio que pagar, porque hay cosas que uno tiene que dejar y hay cosas que uno tiene que sacrificar, en el sentido de que tenemos que sacrificarnos como mujeres de Dios y sacrificar nuestro tiempo y sacrificar la carne, porque la carne es débil y la carne no quiere sacar el tiempo para hacer las cosas para Dios. Pero es un sacrificio que debe de venir con gozo y satisfacción. Seguimos para no hacerlo muy largo. 4. Altivez, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Esto está muy claro, hemos hablado de esto, ¿verdad? La altivez habla de la persona arrogante, la persona orgullosa. Dios no le agrada las personas arrogantes ni las personas orgullosas, porque para el Señor esto es pecado. Y pensamientos de impíos, pensamientos de personas malvadas, ¿verdad? Cuando estamos maquinando cosas que al Señor no le agrade, y Dios nos libre de eso, al Señor, para el Señor esto es pecado. Entonces Dios nos libre de la altivez de corazón. ¿Y cuántas veces puede pasar? A veces pensamos que no, yo siempre he sido una persona orgullosa, una persona
sin orgullo, yo siempre he sido una persona humilde. No, yo por mucho tiempo tuve que orar al Señor por humildad en mi corazón. Y siempre tengo que hablar de mí, ¿verdad? Porque mi ejemplo. Pero yo siempre pensaba que era una persona humilde y siempre pensaba que era una persona humilde. Pero hasta un momento donde el Señor me sacó de mi comodidad y me trajo a este país y empecé a pasar mi desierto. Realmente yo no había pasado ningún desierto, o pensaba que no lo había pasado, ¿verdad? Porque llevaba también una vida con Cristo un poco suave, un poco light. Pero cuando nos trae a este país, es donde Dios empieza a hacer la obra en mi vida. Y empecé a crecer. Dios sabe por qué lo hizo, ¿verdad? Por qué me trajo. Pero cuando empiezo a estar aquí, empiezo a notar muchas cosas en mi vida, muchas actitudes, muchas reacciones. El Señor me empieza a abrir los ojos y me empieza a decir, mija, no eres tan humilde como tú pensabas que tú eras, tan humilde, tan humilde. Entonces de ahí mi oración empezó a ser, Señor, ayúdame a ser una mujer humilde, porque me empecé a dar cuenta que no lo era. Y que no lo era, y por ejemplo, para poner un ejemplo, ustedes saben que cuando uno llega a este país, uno llega sin nada. Bueno, el caso de nosotros fue así. Llegamos hace 15 años como con $1,300. Nos quedamos a vivir en las primeras semanas, casi como 6 semanas en casa de mi abuela. Y después tuvimos que buscar nuestro primer apartamentico para vivir y todo. Pero cuando nos mudamos no teníamos de nada, no teníamos ni cama. Lo único que teníamos era el corral de Genesis, que lo que tenía era 9 meses. Y no teníamos más nada. Y nuestra ropa, no teníamos nada. No teníamos nada. Y recuerdo que los hermanos de la iglesia, en la iglesia donde nos empezamos a congregar, empezaron a darnos cosas, íbamos esto y esto para la niña, aquello para... Y a medida que eso fue pasando, yo me pude dar cuenta que cada cosa que un hermano me daba con tanto amor y tanto cariño, era como que me clavaba un cuchillo en mi corazón. Porque a mí hasta cierto punto no, como que, no sé si era que me molestaba, era como que me molestaba conmigo misma, como, ay, ¿por qué tengo yo que estar recogiendo cosas de la gente? Porque tenía la necesidad, no tenía de nada. Y yo venía el enemigo y me decía, mira, pero ¿para qué vinieron para acá? Ustedes estaban muy bien en su país, porque de hecho mi esposo tenía muy buen trabajo allá, trabajaba en una escuela, en, una de las mejores escuelas en mi país, donde en una escuela americana, y tenía muy buen sueldo, y teníamos nuestro apartamento con con todo lo que necesitábamos y mucho más. Entonces realmente decidimos venir para acá por nuestra residencia, para no perder nuestra residencia. Y cada vez que me daban algo, eso a mí como que me dolía, no me gustaba. Y ahí el Señor me empezó a dejar ver que no era tan humilde como yo decía. Entonces ahí tuve que empezar a orar y clamar a Dios que me ayudara a ser una mujer humilde. Entonces Dios nos libre de la altivez de ojo y el orgullo de corazón, porque muchas veces pasa hasta sin darnos cuenta, como me pasó a mí. 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Esto está claro. El pensamiento diligente, la persona diligente, la persona trabajadora, la persona que se preocupa por hacer las cosas a tiempo, por dar esa milla extra, siempre va a tener lo que necesita y mucho más. Habla aquí de abundancia. Siempre vas a tener lo que necesitas. Ser una persona emprendedora, ser una persona que trabaja, ser una persona que te preocupa porque todo esté bien en tu hogar, porque tu familia esté bien, porque siempre vas a obtener lo que tú quieres obtener. Si te preocupa porque tu familia esté bien, vas a ver que tu familia va a estar bien, porque eres diligente. Pero lamentablemente todos aquellos que se apresuran alocadamente ciertamente van a la pobreza. También tenemos que tener cuidado, no debemos de apresurarnos. A veces queremos conseguir también las cosas demasiado rápido y no queremos darle el tiempo necesario. Es como que usted ponga un arroz a cocinar y usted de que lo eche, de una vez usted quiere
de una vez taparlo y de taparlo y de una vez servirlo para comerse. No, usted tiene que darle su tiempo de cocción, por lo menos de unos mínimos 20 minutos, dependiendo de la cantidad de arroz que usted vaya a cocinar. Entonces no es así la cosa, todo tiene un proceso. Aún nosotros siendo mujeres diligentes, hay cosas que tienen un proceso donde debemos de esperar, no acelerarnos para después no lamentarnos, ¿verdad? Y perder más por lo menos, como dice el dicho. Ay, ahí se le deportó el príncipe, pero ese muchacho se ha antojado. Cristo de la gloria. Déjame ver hasta dónde yo llego aquí. Dice, vamos por el 6. Vamos por el 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Eso está claro. Las personas mentirosas, las personas manipuladoras, las personas, como yo tengo una palabra, que las personas eh, mañosas que quieren conseguir las cosas mañoseando y conseguir las cosas manipulando y engañando, está claro. Van en busca de la muerte, es pecado. 7. La rapiña de los impíos los destruirá. La rapiña de los impíos, la rapiña, la codicia, los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. La codicia, ¿verdad? La impaciencia para obtener los resultados, para obtener las cosas, lamentablemente lleva al pecado, lleva a hacer cosas que no debemos de hacer, lleva al engaño, lleva a la desobediencia de parte del Señor. ¿Por qué? Porque si tenemos una mente donde queremos conseguir las cosas rápido, donde queremos conseguir todo así, al microondas, lamentablemente eso es codicia. Eso es codicia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo queremos conseguir las cosas? Hay que esperar en el tiempo del Señor. Hay que esperar en el tiempo del Señor. El 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Lamentablemente está hablando aquí claramente que el camino del hombre perverso, el camino del hombre que comete pecado, es torcido y es engañoso, pero el camino del recto es limpio. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre rectos en nuestros caminos, que cuando queramos torcer no haya una piedra y que nos tropecemos y nos duela un poquito y volvamos otra vez al camino donde debemos de estar caminando, que es el camino recto, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. En 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que como mujer rencillosa en casa espaciosa. No tenemos que estar explicando esto. Mejor es vivir en el techo. Mejor es vivir, yo no sé, allá arriba, en el ático, que mujer rencillosa, ¿verdad? Mujer que pelea, mujer que siempre tiene un pleito, mujer que siempre está dándole esa lengua. Mujeres, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a controlarnos, porque sabemos que somos tiqui, 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 tiqui. Yo lo digo por mí. El Señor brega mucho conmigo con eso, cuando algo no está bien o no me gusta, es como lo decimos, como lo expresamos, como nos comportamos, ¿verdad? Entonces, Señor, nos ayude. Seguimos, el 10. El alma del impío desea el mal. El alma del impío, el alma del pecador desea el mal. Siempre vive buscando la manera maquiavélica de estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, siempre fuera de la voluntad de Dios. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Nadie haya favor en los ojos del impío. ¿Por qué? Bueno, al menos que sea otro impío, un ciego con otro ciego. ¿Por qué? Porque es una persona que lamentablemente y a veces decimos, no, el alma del impío, el pecador, yo no me junto con esa gente. Estamos rodeadas de todo ese tipo de gente, dentro de nuestras mismas familiares,
¿Cuántas veces no tenemos familiares que son negativos, que son problemáticos, que son celosos, que son envidiosos, que nada más viven calumniando, que nada más viven pendientes al fracaso de uno para después estar depotrecando a uno? Pero mira cómo le salió mal este negocio, pero mira, tuvieron que venderle el vehículo. O sea, ¿cuántas veces no tenemos gente así a nuestro alrededor? Entonces, lamentablemente, son personas que no hayan favor delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque son personas negativas. Así que no nos sintamos mal por eso. No tenemos que hallar favor con todo el mundo. Hay personas que hay que mantenerla lejos y punto. 11. Cuando el escarnecedor, el que menosprecia las instrucciones de Dios, el pecador, el que no le interesa lo que Dios dice en su palabra. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando el pecador es castigado, el simple, o sea, el escarnecedor es una persona que se cree que se la sabe toda. Entonces, cuando es castigado, el simple, o sea, el que es simple para el escarnecedor, este ignorante, este no sabe nada, ay, el pobrecito, ay, sí, mucho que busca de Dios, mucho que esto, mucho que lo otro. El simple se hace sabio. Ay, el Señor es tremendo. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. O sea, y cuando se le amonesta al sabio, y cuando al sabio se le corrige, y cuando Dios nos corrige, porque nosotras nos declaramos mujeres sabias, cuando Dios nos corrige, aprendemos más, aprendemos ciencia, aprendemos más de su palabra. ¿Por qué? Porque somos mujeres sabias. Acuérdense que siempre hemos hablado de ser humilde en la corrección. Entonces, cuando al sabio se le amonesta, porque podemos decir, no, pero al sabio no se le puede amonestar porque el sabio, no, hasta el sabio se le amonesta. Cuando el sabio se le amonesta, cuando el sabio se le corrige, aprende más, aprende ciencia, aprende de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es sabio. Y el que es sabio acepta la corrección. Entonces, este verso a mí me encanta porque nos saca a veces de una duda, de que a veces pensamos de que, bueno, como somos mujeres sabias, aplicamos la palabra, no necesitamos corrección. Recuerden, mujeres, siempre vamos a necesitar corrección, siempre vamos a estar cometiendo errores. Por eso es que tenemos que estar constantemente estudiando la palabra, leyendo la palabra, guiándonos por la palabra, para no caer en tentaciones, para no caer en las acechanzas del enemigo, en las trampas del enemigo, porque el enemigo siempre va a estar ahí en el medio. Me está entrando una luz ahí, ¿verdad? El enemigo siempre va a estar en el medio para tratar de hacernos tropezar. Seguimos. 12. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Una persona justa aprende del pecador. ¿Y qué podemos nosotros aprender del pecador? Muchísimo, muchísimo nosotros. Una persona, vamos a verlo así, una persona, hay dos, hay persona inteligente y persona sabia. Porque Ayla, porque tú dices que nosotros podemos aprender del pecador? Muchísimo podemos aprender. ¿Y qué nosotras somos? ¿O qué queremos ser? Mujeres inteligentes, mujeres sabias. Hay personas inteligentes, hay personas sabias. La persona inteligente aprende de sus propios errores. Qué bueno, la persona inteligente aprende de sus propios errores. Pero una persona sabia aprende de los errores de otros. Entonces podemos decir, pero ¿y qué me interesa a mí aprender el error de otros? No, qué bueno que yo aprendo de mis mismos errores. Yo prefiero ser sabia que ser inteligente. Porque inteligente sí, cometo un error y aprendo de él. Pero una persona sabia aprende del otro, de las cosas que hace el otro. Entonces, si yo aprendo de las cosas que hace el otro, eso me va a evitar a mí hacer esas mismas cosas para yo no tener que corregírmela después. ¿Me doy a entender? Si yo estoy observando lo que las otras personas hacen y hacen mal, como dice aquí, estamos en el 11, en el 12.
considera el justo la casa del impío, considera el justo la casa del impío. O sea, el justo está observando la casa del impío. Si yo estoy viendo cómo las personas que son impías están cometiendo errores, sí debo de estar observando eso. ¿Por qué? Porque de esos errores que esas personas están cometiendo, yo estoy observando de que yo no debo cometer lo mismo para después no tener yo que corregirme. Entonces, qué bueno que inteligentemente yo puedo corregirme de mis propios errores, pero yo prefiero mejor ni tener que caer en esos errores para no tener que corregirme. Prefiero mejor aprender de los errores del impío y del otro y decir, mira, por estar en esto y esto, mira lo que le pasó. Mejor yo ni lo hago. Entonces ahí me evito tener que cometer un error y tener que también desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Ser inteligente o ser sabio? Prefiero ser una mujer sabia que aprende de los errores de otro para así yo no tener que cometer esos errores en mi vida y tener yo entonces que aprender a través de mí misma por mis propios errores. Claro, esto no que les ha dicho que cuántas veces no aprendemos de nuestros propios errores, pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es aprende de los de otro, aprende de los de otro, para que te evite todos esos tropiezos y todo ese dolor de cabeza. Entonces, seamos más sabias que inteligentes. Aprendamos de los errores de otro para tratar de no cometerlos nosotras y evitar cometer menos errores posibles en nuestras vidas. Seguimos avanzando. 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Tenemos que ser, Señor, que el Señor nos ayude a ser mujeres sensibles ante la necesidad de otro, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos tener falta de compasión. Cuántas veces no vemos personas en la calle. Yo se lo he dicho, creo que se lo compartí en uno de estos estudios. A veces me da brega que acercarme, lo que se me acerquen, porque uno dice, bueno, uno no conoce a las personas, uno no sabe con qué la intención viene, especialmente cuando la persona viene arriba de uno. Mira que me dio $1 que necesito comer. Una de las cosas que más uno también empieza a observar y a juzgar, mira, pero está con un cigarrillo, pero está con una cerveza, y se nos olvida que son personas que están adictas a un vicio, que están atrapadas en ese vicio, y lo que uno tiende es a juzgar por lo que uno ve. Entonces ahí, de mi parte, por ejemplo, mi compasión no está siendo suficiente porque tal vez no estoy escuchando el clamor del otro, lo que estoy escuchando es la voz que me dice, ten cuidado, tú no sabes qué te puede hacer, míralo, está tomado, míralo, está drogado, parece que quiere el dinero. Entonces aquí el Señor me habla y dice que consideremos el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a ser más compasiva y a tal vez no juzgar tanto, porque me pasa mucho, especialmente cuando se lo dije cuando ando con mis hijos. No quiero que nadie se me acerque, no sé con qué intención viene. Entonces, que el Señor nos ayude. 14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. La dádiva en secreto cambia el furor. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a alguien, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en secreto o lo hacemos en fanfarria? Que todo el mundo se entere. Entonces aquí está hablando la dádiva en secreto. O sea, como dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa el izquierdo. Lo que nosotros hagamos para ayudar, para bendecir, para aportar, aún para el servicio de la obra del Señor, el Señor dice, hagámoslo en secreto. ¿Cuántas veces el Señor no hizo un milagro, no bendijo, dio comida, hizo muchísimas cosas? Dijo, mío, no se lo diga. No se lo diga a nadie, aquí entre tú y yo. A veces sí el Señor dijo, mira, ve, te sané, y diles a aquellos para que crean. Pero muchas veces el Señor, tranquilo, no tiene que estar haciendo mucho alarde, ¿verdad? De lo que hiciste. Entonces, habla de esto aquí. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte
ira. En el seno, ¿verdad? Cuando dice, y el don, cuando dice en el interior, ¿verdad? Y el don en el seno calma la fuerte ira. Cuando pasa cualquier situación y estamos trabajando en el interior, estamos entre las personas que están tal vez involucradas, entre los que tienen que estar simplemente, es mucho mejor a veces hacer las cosas así, sin tener que involucrar a otras personas, porque a veces causa el furor, causa la angustia, causa la preocupación. Entonces, sepamos cómo nosotros sobrellevar algunas situaciones en nuestras vidas, donde si se tienen que quedar en secreto, como si se tiene que quedar en el seno de uno, que se quede ahí. Muchas veces pasa de que pasan situaciones en la familia o en el matrimonio, con los hijos, lo sabe el abuelo, lo sabe el tío, lo sabe el primo, se lo dice a uno déjame llamar a mi mamá para decirse a mi mamá, pero entonces la mamá viene y le reclama al marido, al marido de la hija, le reclama, se arma una bola. Entonces, calma el furor, que nosotros aprendamos a intimidar en muchas áreas de nuestras vidas. Seguimos aquí. El 15. La alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. La alegría es para el justo en hacer juicio. La alegría es para el justo. La alegría es para el justo en hacer juicio. Hay que obedecer con alegría. La alegría es para el justo. La persona justa es una persona que obedece, una persona que está dentro de los mandamientos de Dios. Si yo soy una persona justa, es porque yo estoy aplicando lo que es la palabra de Dios. Entonces, hay que obedecer con alegría. Muchas veces hay cosas que no queremos hacerlas o las hacemos, pero bueno, porque esto es lo que el Señor pide. Por ejemplo, cuando alguien se siente ofendido por mí, pero yo sé que yo no le he ofendido, yo sé que yo no dije nada para que se sintiera ofendido o para que se sintiera mal, pero me he enterado o me he dado cuenta que esa persona está ofendida por mí. Entonces, ¿qué dice su palabra? Si usted tiene algo con su hermano o un hermano tiene algo contra usted, usted va y se reconcilia. Entonces, yo tengo que tomar la actitud porque veo que esa persona no se acerca a mí, está molesta conmigo. Yo tengo que aplicarme la palabra y tomar la actitud y tengo que ir a arreglarme con esa persona. Mira, si en algo yo te he ofendido, si en algo yo te hice sentir mal, si en algo yo te he faltado, yo te pido perdón, te pido disculpas. Y aunque el enemigo diga, tú eres que tienes que pedirle perdón, pero tú no le hiciste nada, pero el Señor me dice que sí, que yo soy la que tengo que ir. Entonces, tengo que hacerlo con alegría. No puedo hacerlo, mira, Señor, yo lo voy a hacer porque de verdad, porque es que yo tengo que obedecerte a ti. Pero de verdad, Señor, que yo no tengo ganas de esto. Esto es lo último que yo tenga que ahora de que quiera pedirle perdón a fulana, porque como que yo lo ofendí. Entonces, estoy peleando, estoy en ira con el Señor y así no funciona. Tiene que ser con gozo y alegría. El 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Eso está claro. Y aclarar aquí, el hombre que se aparta, oigan esta palabra, aparta, o sea, cuando uso esta palabra, apartado, era porque ya conocía. Entonces, la Biblia dice que es peor lo que ya conocieron que lo que no conocieron, porque lo que no conocen o no han conocido están ignorantes, no saben lo que dice aquí. Pero lo que ya conocieron y estuvieron en el camino y se apartaron, dice la palabra, que el Señor lo vomitará como vómito de perro. O sea, el Señor vendrá un doble castigo para esas personas que ya conocieron y que se apartaron. Entonces, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, o sea, si ya uno conoció y vino y se apartó y está en pecado, vendrá para él la compañía de los muertos. O sea,
¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que te espera? No hay vida eterna. Entonces, aquí es donde cae, que no me gusta caer mucho en eso, pero aquí es donde cae que siempre yo he oído en algunas, no voy a decir religiones, por el mismo evangelio, si uno tiene vida eterna, si ya uno confesó que Jesucristo es nuestro Salvador y que perdona nuestros pecados, ya uno tiene la vida eterna ganada y que no importa lo que pase, no importa lo que venga, ya usted confesó, ya usted es un hijo de Dios, aunque usted se haya apartado. Yo soy de la que pienso que eso no es así. Si usted no camina derecho con el Señor, y aunque usted haya aceptado al Señor y tuvo un tiempo, una vida recta delante del Señor, pero aquí está diciendo que si usted se apartó del camino de la sabiduría, vendrá para usted la muerte. Entonces, yo no creo que si de aunque usted haya conocido al Señor, usted viene y se aparta, y cuando el Señor venga, o cuando el Señor decida llevárselo, usted estaba en pecado, usted va a tener vida eterna. Por eso que dice, también dice la palabra, no me acuerdo en qué verso, en qué libro, que hay que cuidar nuestra salvación. Entonces, si el Señor dice que cuidemos nuestra salvación, es porque uno no puede estar con pie adentro y otro afuera. O hoy estoy tibio, hoy estoy caliente, mañana estoy fría. O usted está o no está. Entonces, así que, ¿verdad? Para los que a veces quieren venir a confundir eso de que no, que ya tenemos la vida eterna, no importa, sino que ahora que el Señor en su misericordia, cuando nos pida cuenta, diga, bueno, mija, yo te encontré así y yo, bueno, voy a decidir que tú te vienes conmigo. Ya eso es asunto de Dios. Por eso que dice que en el cielo hablar sorpresa. Pero yo me llevo de lo que el Señor nos ilustra aquí y nos aconseja aquí, ¿verdad? Seguimos. 17. Ay, el hijo mío cómo se acostó otra vez. Gloria a Dios. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No se enriquecerá. Siempre le va a hacer falta al que viva siempre fascinado del deleite. Dice, hombre necesitado siempre va a necesitar más. Por más que tenga, por más que consiga, por más que busque, por más que el que se fascina del deleite, siempre dice la palabra, va a necesitar más. Nunca está saciado, porque siempre va a necesitar más, lamentablemente. Ungüentos, se lo dejo de tarea para que lo busque en el diccionario. 18. Rescate del justo es el impío. Rescate del justo es el impío. Rescate del justo es el impío. Y por los rectos el prevaricador. Y por los rectos el prevaricador. Podemos como que el Señor está queriendo decir, podemos ilustrar este verso, rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Podemos ilustrar esto como pasó con Amán. ¿Te acuerdas, Amán? Que preparó la horca para mandar a ahorcar a, ¿cómo era que se llamaba? A Nicodemo, creo que el tío de la reina Esther. Acuérdense que él preparó la horca, la que conocen la historia, la que no conozca, váyanse al libro de Esther para que es muy interesante. Una mujer armada, o sea, armada con las almas de Cristo. Y él preparó su soga para matar a Nicodemo, y el que resultó, el que ahorcado, que es el prevaricador, en este caso él es el prevaricador, Amán, el que terminó ahorcado, pues por eso dice que rescate del justo es el del impío. El que terminó ahorcado en la horca que preparó fue Amán, y Amán preparó eso para ahorcar a Nicodemo, y todo se dio al revés. Así que, moraleja, tengamos mucho cuidado, porque hay personas que planifican y preparan sus maldades y todas sus cosas, pensando que nos van a hacer daño, que pensando que nos van a ahorcar,
pensando que ya con eso nos van a acabar, y lo que no se saben es que cuando el Señor está con uno, cuando tenemos la cobertura del Señor, que nosotros somos hijas del Señor, nada nos puede hacer frente, como dice su palabra, nada nos puede hacer daño, porque el Señor cuida de nosotros, sus hijos. Entonces eso pasó con Nicodemo, eso pasó con eh, Maldoqueo, yo Nicodemo con Maldoqueo, hijo del Señor. El Señor cuidó de él en todo momento. Amán estaba preparando su horca para matarlo, pero el Señor cuidaba de Mardoqueo, y el que terminó ahorcado fue Amán en su propia horca. Entonces hay que tener hay que estar clara de que nosotros tenemos la cobertura del Señor, y que el Señor cuida de nosotros y de nuestra familia y de nuestros hijos. Así que gloria a Dios por eso. Seguimos. El 19. Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer resillosa e iracunda. Oiga eso, aquí ya ni siquiera quiere vivir en el techo ese hombre. Ya mejor prefiere irse para el desierto a vivir, con tal de no estar con una mujer que vive neciando todo el tiempo y peleando y de todo. Señor nos libre. Eso está claro, mujeres. Yo no tengo que estar explicando esa vagamundería a ustedes, porque ustedes la entienden muy bien. El 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Aleluya. En mi casa hay tesoros preciosos y aceite. Aleluya. Declárelo usted también. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del justo. Mas el hombre insensato todo lo desperdicia. Nada le dura. ¿Por qué? Porque es insensato, porque es ignorante, porque no piensa las decisiones que toma las malas decisiones. Entonces, en el sabio hay tesoro, hay aceite, o sea, hay abundancia. En el insensato, todo lo disipa, todo lo malgasta, no hay de nada. ¿Por qué? Porque todo lo malgasta. Hay gente que no sabe cómo controlar el dinero le entra y lo malgastan en todo, menos lo que tienen que gastarlo. Lo gastan en que si usted tiene que pagar la renta de la casa, usted vino y lo gastó comprando qué sé yo qué cosa. No, porque los niños necesitaban eso, los niños necesitaban este juego y esto. Hay prioridades en la vida. Entonces tenemos que tener nuestras prioridades y no ser mujeres insensatas. Y miren, mujeres, ¿cuántas no se da el caso de que hay hombres que viven disgustados porque las mujeres viven malgastando todo lo malgastan? O sea, tienen el dinero y déjeme decirle que ha habido hombres que me dicen a mí, no, es que ella tiene que trabajar, porque es que ella todos los días quiere gastar $100 en la calle, desde que ella sale, que tanto en el supermercado, que tanto en esta tienda, que tanto en esto, tiene que trabajar, porque es que así no se puede. Entonces, hay que ser mujeres sabias y en qué gastamos el dinero. Entonces, está diciendo aquí que en casa de hombres insensatos no hay de nada, siempre hay escasez. ¿Por qué? Porque malgastan el dinero de una manera que no son sabios. Entonces, el Señor que nos ayude. 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Aleluya. El que sigue la justicia y la misericordia hallará vida y la justicia y la honra. Que el Señor nos ayude siempre a ser mujeres justas y misericordiosas. Esto está claro, ¿verdad? El 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que es sabio es sabio. Por eso es que tenemos que orar tanto a Dios. Señor, ayúdanos a ser mujeres sabias. El sabio, el Señor le dio la capacidad de tomar la ciudad de los fuertes y derrumbar esa fortaleza que tenía. El sabio, el Señor nos quiere dejar dicho aquí, que no importa las adversidades, no importa los conflictos, no importa las cosas que nos lleguen, que se nos presenten, que podrá humanamente la mente pensar
que no vamos a resolverla, que no vamos a poder salir de ella, que no vamos a salir a camino. Dios nos da la sabiduría para nosotros poder lidiar con cada situación que nos llegue a la vida, porque el que aplica la sabiduría de Dios va siempre a salir en victoria. 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Angustia, ¿verdad? El que guarda su boca y guarda su lengua, se evita mucho problema, en pocas palabras. Se evita mucho chisme, mucho problema, muchos malos momentos. Entonces, Señor, ayúdanos a ser mujeres sabias cuando hablamos, con quién hablamos, lo que hablamos. Lo hemos hablado esto, mujeres, también. 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Escarnecedor es el nombre del soberbio. Escarnecedor, el pecador, es el nombre de la persona orgullosa, la persona altiva y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. O sea, que el pecador vive siempre en su propia insolencia, en su propia insensatez, en su propio pecado. En pocas palabras, envolviéndose aún más en su lodo. Entonces, Señor, líbranos. 25. El deseo del perezoso mata. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El que es perezoso y prefiere hasta morirse de hambre con tal de no ser diligente y trabajar. Entonces, lamentablemente, cuántas personas perezosas se matan ellos mismos, pero también analicémonos nosotros. Acuérdense que cuando habla siempre de la pereza, yo le digo, revisémonos en qué nosotros estamos siendo perezosas, porque ahí está, por ejemplo, podemos estar siendo perezosas en muchas áreas de nuestras vidas, donde eso poco a poco nos está matando a nosotros. ¿En qué nos está matando, Gilda? Bueno, está matando nuestras ilusiones, está matando nuestros sueños, está matando nuestro deseo de ver un resultado en algo. Por ejemplo, si yo estoy perezosa y no hago el esfuerzo de poder seguir innovando en mi negocio, de poder, por ejemplo, añadir otro día para seguir cocinando, de poder aprender otras cosas en el área del arte culinario y quedarme estancada siempre con lo mismo, yo misma estoy matando mis sueños, estoy matando mis deseos, estoy matando mis posibilidades de yo poder obtener más ingresos, de poder crecer más en mi negocio. Por ejemplo, pasa si estamos deseosas de poder cuidar nuestra salud, de las cosas que comemos, de que necesito rebajar unas libras porque esto está afectando mi salud, está afectando que tengo la presión un poco alta, que fui al médico y ya tengo el colesterol un poco alto. Entonces, si estoy siendo perezosa porque no quiero cuidar mi salud, porque, ay Dios mío, porque imagínate, ponerme a cocinar ahora saludable para mí, y entonces tengo que cocinar para mi esposa esta comida, para mis hijos esto y para mí esto, entonces yo misma me estoy matando. Estoy matando también la ilusión de verme más saludable, de poder tener otros resultados médicamente. Ustedes me entienden lo que les digo. Entonces, ¿en qué estamos siendo perezosas? Que estamos nosotras mismas matándonos en ese proyecto que tú has pensado, que tú quieres hacer, en esa área de ministerio en la iglesia que quieres trabajar. Me llama la atención tal vez trabajar con los niños, me llama la atención unirme al grupo de la limpieza de la iglesia, pero ay bueno, pero imagínate, van a limpiar a las 7 de la mañana, los miércoles, entonces yo tengo que levantarme muy temprano, tendría que dejar a la niña y después, o sea, buscamos miles de excusas. ¿En qué nos estamos matando por la pereza? Es mi pregunta. Ahí lo dejo, mujeres, para terminar, que tengo que acabar. 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay personas que viven codiciando y son unos tacaños y viven pendientes a lo que el otro da. Hay personas que viven codiciando todo lo del otro, hay personas que viven deseando todo lo del otro y lamentablemente llevan una vida hasta cierto punto de inconformidad. Pero dice,
Pero el justo da y no detiene su mano, el justo da y no detiene su mano, el justo da y sigue dando, pero ¿por qué sigue dando? No, siempre hay aceite. ¿Por qué? Porque es una persona dadivosa y el Señor siempre le provee. 27. El sacrificio de los impíos es abominación. El sacrificio de los impíos, hablamos del sacrificio ahorita. El sacrificio de los pecadores, el Señor no lo soporta, lo rechaza. El Señor no necesita que nadie haga, que estén haciendo sacrificio por él. Cuando más ofreciéndolo con maldad, o sea, aún peor, el sacrificio de los impíos es abominación, y aún más cuando lo hacen, el Señor quiere decir aquí, cuando lo hacen sabiendo que lo que están haciendo está mal, es abominación al Señor. Dios nos libre muchas veces hacer cosas sabiendo con la intención que lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque lo vemos aquí como eso para los pecadores, ¿no? A veces podemos estar haciendo cosas, a veces no, porque si yo le digo esto a mami, ella puede actuar así, eso me conviene a mí, por esto y por esto. Si yo le hablo así a papi, le digo, no, que la situación económica que está así, esto puede despertar en papi decir, mi papá decir, no, pero déjame ver cuánto voy a necesitar, mi hija necesita para ayudarla, pero tal vez con la intención que lo estoy haciendo, es por algo, es porque lo estoy haciendo con una intención que tal vez no está agradando a Dios, como lo estoy haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con qué intención a veces hacemos las cosas, decimos las cosas. Miren, mujer, hasta muchas veces en la relación con nuestros esposos, con qué intención a veces decimos las cosas, para manipular en esta área y para hacer creer esto. Entonces tenemos que revisarlo, con qué intención hacemos las cosas. Ay, mi hijo, sí, mi hijo, ya voy. Dice el 28, el testigo mentiroso perecerá. El que es falso, la persona mentirosa, la persona que es engañosa, perecerá, desaparecerá, ¿verdad? Mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Por la persona que oye, o sea, la persona sabia que sabe escuchar el buen consejo, permanecerá. 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El hombre impío endurece su rostro. O sea, la persona impía, la persona que no es justa, la persona que no le interesa la justicia de Dios, lo que Dios dice en su palabra, cada vez más endurece su corazón. ¿Con quién pasó esto? Con el faraón. El faraón cada vez más endurecía su corazón, porque no era una persona que le interesaba lo que el Señor decía en su palabra. Mas el recto ordena sus caminos. La persona recta cada día va ordenando más su camino, cada día va mejorando más. Y eso es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Cada día poder alinearnos más con Dios, poder estar más dentro de la voluntad de Dios, poder obedecer más a Dios, que si en el día 20 cosas el Señor nos pidió, Señor, ayúdanos a ir aumentando. Si hoy obedecí 10, ayúdame mañana a obedecer 11, ayúdame pasado a obedecerte 12, y así, ¿verdad? Que sí, que podamos ir ordenando nuestros caminos cada día. Esto es lo que el Señor quiere decir, ordenar nuestros caminos, poder cada día caminar más con Él y ser mujeres más rectas, más formadas por su carácter. El 30, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría como la de Dios, punto. No hay sabiduría como la de Dios. El 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Podemos alistarnos para ese día, podemos prepararnos, podemos tener todo ready para esa batalla, pero lo que tenemos siempre que tener claro en nuestra mente, en nuestra conciencia, es que Dios es quien da la victoria. Por más que nos preparemos, por más que nos alistemos, por más que estemos haciendo las cosas para ese día, el que da la victoria es Cristo. Así que nada, chicas. Ay, mi hijo, gracias a Dios, está dando vuelta.
hemos terminado aquí. Me voy a preparar ahorita para seguir estudiando el 22 y ver si se lo mando ya también esta semana, porque necesitamos ya acabar por lo menos en no más de 3 semanas. Necesitamos acabar porque tengo unos proyectos ahí parados que ya tengo que metiéndole mano y bueno, necesitamos acabar también. Sé que también ustedes también tienen cosas que hacer. Recuerden que habíamos dicho que en el capítulo 21 íbamos a hacer ayuno, porque era cada 7 capítulos vamos a hacer ayuno. Así que vayan pensando en su lista de necesidades, de peticiones. También puede ser un ayuno de agradecimiento, pero recuérdense que también ahí vamos a incluir el ayuno de la boca, de cuidar lo que sale de nuestra boca. Habíamos dicho que podíamos ayunar cuidando lo que sale de nuestra boca, o sea, ayunando de palabras que no agradan al Señor. Entonces, bueno, podemos hacerlo así como mejor le parezca. Yo voy a ayunar de las dos. Cuando yo ayuno me gusta sacrificar mi cuerpo con comida también. Y también ayunaré de tal vez esas palabras que tengo que ir sacándola de mi vocabulario. Y esto no se refiere a que sean malas palabras, mujeres, sino tal vez en cierta forma, cierto gesto de a veces nosotros hablar y dirigirnos, moderarlo, ¿verdad? Entonces, para que vayan pensando en esto. Así que nada, chicas, las dejo, bye, la quiero mucho. Voy a atender a mi poco yo, me voy a bañar primero porque estaba haciendo ejercicio. Y ahora voy a atender a mi poco yo es mi principito. Bye, chicos, un beso, un abrazo.